En este apartado vamos a explicar las diferencias de utilizar las imágenes respecto al Writer, o sea, el programa de software libre del OpenOffice. En este caso vamos a usar el Microsoft Word versión 2003. Primero, para insertar una imagen, sencillamente nos ubicamos en insertar imagen desde archivo y seleccionamos la imagen. En este caso podemos coger, por ejemplo, la de Octavio Paz o la del Cela o la medalla. Cogemos directamente. Observaremos que, al igual que ocurría en el Writer, por defecto, al poner una imagen, por defecto queda encima y abajo. Entonces, en las propiedades de la imagen, que aquí tenemos un apartado con ellas, podemos darle, pero vamos a utilizar el botón derecho igual que utilizamos en el otro lado, y vamos a utilizar en formato de imagen. Tenemos un apartado que es diseño, y en diseño por defecto tenemos arriba y abajo. Si hubiéramos puesto el diseño estrecho, obviamente nos aparecerían las letras por las zonas en las que se permitiera, como este es el caso, de la imagen. Otro de los diseños pues sería ponerlo detrás del texto, que sería como pusimos el entorno allí, fondo de imagen, en este caso sería este. Y otro de los apartados que también tendríamos sería, pues en este caso, ponerlo estrecho e indicarle cuánto es el estrecho. Entonces teníamos que decirle en avanzado cuántos centímetros vamos a poner, de qué posición estamos hablando, etc. Si yo pongo el estrecho, esto sería el apartado estrecho. Todo esto también tengo la opción, formato imagen, en el tamaño. Al igual que hice en aquel apartado, puedo utilizar la escala y decir, en lugar de tener el 100%, puedo utilizar el 60%. Voy a aceptar y efectivamente tendríamos el 60% de la imagen, pero no solamente eso. Aquí concretamente también tenemos, en el tema del tamaño, tenemos otro apartado que es el giro. Es decir, yo podía girar mi imagen. Aquí si pincho también podéis ver que puedo girar la imagen hacia derecha e izquierda, y también puedo hacer más grande, más pequeña la imagen directamente. Nunca recomiendo utilizar esto, sino directamente la proporcional. Otro de los apartados que tenemos aquí, que en el Writer lo utilizamos en editar entorno, aquí podemos utilizar que es recortar la imagen. Hacemos clic en lo que es en la barra de imagen, seleccionamos en esto recortar y sencillamente le digo qué apartado quiero recortar. Quiero recortar este pedacito, quiero recortar este pedacito, o quiero recortar sencillamente la mitad de esto. Pues sencillamente recorto la mitad de esto. Observa que cada vez que le dé a recortar me va recortando la imagen. Entonces es igual a lo que hemos hecho en editar entorno en el Writer, pero en este caso de otra manera distinta. Aquí sí que también podemos ponerle más contraste, menos contraste a la imagen, más brillo, menos brillo, y podemos girarla a 90 grados, 180, 270, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, cosa que no se ha explicado en el anterior vídeo, pero también podríamos ponerle un borde a la imagen, etcétera, etcétera. Estos son los apartados fundamentales que tenemos de las imágenes. Jugar con ellas realmente. Y otro de los apartados que hicimos fue hacer un hipervínculo. Pues aquí también podemos hacer un hipervínculo. Simplemente le doy aquí a insertar hipervínculo o sencillamente insertar hipervínculo. Simplemente le indico la página a la que quiero insertar el hipervínculo y ya tendríamos el hipervínculo. En este caso, si por ejemplo quiero poner http://youtube, por ejemplo, él tendría un hipervínculo al YouTube. Ahí lo vemos arriba, que se vería que tenemos un hipervínculo a YouTube. Simplemente que presionando control más clic, igual que en el Writer, lo tendríamos. Las propiedades independientes de la zona en la que se ubique en el menú en realidad son las mismas. Es diseñar la estrategia que vamos a seguir con la imagen, dónde la vamos a ubicar y qué características tenemos a su alrededor. También podemos enviar aquí la imagen, al igual que se hizo en el otro lado, enviarla al fondo si nos permite, traer atrás, enviar al fondo, etcétera, etcétera, siempre y cuando en ese apartado nos permita, sobre todo cuando estemos hablando con una imagen sobre otra imagen, etcétera. Y estos son los apartados fundamentales de la imagen en el Microsoft Word 2003.